programa, al inicio de nuestra tarde. Hoy se celebra el Día Nacional contra la Prevención, sobre la prevención contra el suicidio. Y estoy para hablar sobre ese tema con la doctora Susana Escobar. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Gracias, buenas tardes a ¿Y qué todos. tema tenemos hoy, no? Sí, un tema bastante difícil y también bastante poco hablado, ¿no? Porque es muy Sí, duro, muy difícil hablar exacto. de un tema como este, pero sin embargo es hoy la tercer causa de muerte en lo que significa el grupo etario entre 14 y 25 años, Mirá ¿no? vos. Y también se dicen los números, que tenemos por lo menos 800.000 muertes en el mundo debido al suicidio, así que Claro. sí que es muy importante hablar de cómo prevenirlo. Claro, y sobre todo en una edad tan joven, ¿no? Sí, en el 2001, mirá, la causa era tercer lugar de causa de muerte en personas mayores, que se Ajá, relacionaba mucho a la situación económica, a la claro. vejez, a la pérdida del lugar, en fin. Sí, Y a partir del 2014 se dio en este grupo etario, también es como para sí, evaluar, ¿no? Que nosotros hablamos tanto de nuestros adolescentes, sí. de todo lo que vienen viviendo, de cuánto naturalizamos esas situaciones. Ujú. Y como te contaba hoy, en estas últimas semanas tuvimos como bastante asistencia a este tipo de patologías, de conductas en realidad, Claro, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento o ideación de muerte, mira, ¿no? Y que tal vez no tiene que ver con que uno quiera morirse, sino que en realidad es como que le cuesta mucho vivir como están viviendo. claro. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. O sea, Em, no es que piensen en morirse, sino que cuesta continuar la Viviendo vida. de esa manera. Claro. Es como que se pierde el sentido, como que no encuentran el cómo o Claro. el, Si no hubiera otra salida. claro, y el dolor que esto implica Ujú. y lo difícil que es para el que escucha esto, Que está afuera, claro, digamos, para que ¿no? escuche entenderlo. O sea, me hablaba una mamá y me decía, me amenaza con que se va a matar, ¿no? Sí, Y entonces yo le preguntaba, ¿qué podemos pensar de un niño, de un adolescente de 14, 15 años que hoy está hablando de eso? sí. ¿No? Y es muy difícil porque lo primero que aparece es el enojo, Ujú. ¿no? Y el planteo de, mirá, pues de lo que hablan, una cosa Claro, así, claro. pero sin embargo no nos detenemos a pensar y por eso el día de hoy lo que plantea justamente es atender, mirar, Escuchar. ver, escuchar, o Mm. sea, pensar en por qué un adolescente estaría planteando esta situación. Claro. ¿Cuál es ese sufrimiento o ese dolor que lo lleva a colocarlo en ese sitio, Sí, y no? no desentenderse Sí. de ese pedido de No ayuda, porque ese, minimizarlo como algo, ay, claro, me está claro. demandando, quiere atención. Mm. Bueno, ¿qué significa que quiere atención, no? En realidad quiere y necesita atención. Exactamente. O habría que ver por dónde uno lo puede ayudar. ¿Y cuáles son los caminos a seguir, por ejemplo, del lado de una madre o de un familiar que comienza a ver algunas Primero hay que señales? desmitificar el hecho de que el que avisa no se mata. O sea, Ah, sí, sí, desmitifiquemos sí, eso, por sí. favor. eh, en realidad el que avisa está pidiendo ayuda. Y Ujú. entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y intentar buscar ayuda justamente con Sí, profesionales que puedan acompañar en este proceso que seguramente significará poder aprender a escuchar y a poder acompañar a este adolescente, joven o claro, adulto, no importa, ¿no? claro. A resolver o a poder hablar de este dolor o de lo que le pasa, Ujú. ¿no? Eso es Sí. muy ¿Y, importante. y cuáles pueden ser, o pueden ser varias, ¿no? Múltiples las causas. Bueno, por supuesto que está la enfermedad que puede tener, o sea, la enfermedad que es la depresión, Sí. también el trastorno límite de la personalidad, Ujú. el trastorno bipolar, que Ujú. son como enfermedades mentales, por eso hablan de patologías Sí. preexistentes a esta situación, pero también el abuso de sustancias, el consumo problemático, em, las situaciones previas o antecedentes de suicidio en la familia, Ajá. em, pérdidas recientes, historias violentas, de violencia, de abuso, de Ujú. maltrato, no importa qué tipo, Ujú. ¿sí? Em,
justamente hablábamos, que te contaba que tenía grupos con familias y hablábamos de qué tan difícil es comprender lo traumático en el otro, porque Claro. nosotros decimos, no, si tuvo una infancia divina, bueno, Sí. pero yo me separé cuando mi hija tenía 2 años, y bueno, ¿y qué pasó entonces? No, Claro. nada, re bien, pero no sabemos lo que ella Claro. vivenció en esa Tal situación, vez re bien ¿no? para nosotros, pero la Claro. vivencia del Son otro. son duelos mudarse de casa, es duelo mudarse de escuela, o sea, es un cambio, hay que adaptarse. Y estas cuestiones pueden tener que ver como antecedentes de este estado de ánimo de este adolescente o del adulto, ¿no? Cambio de Exacto. trabajo, pérdida de trabajo, o sea, es como una persona puede enfocarse o acomodarse a una situación Sí. totalmente distinta en donde lo que yo venía pierde sentido, o sea, a donde yo me iba dirigiendo se desaparece y Claro. ¿no? Es eso. ¿Y qué rol también sumó a todo esto la pandemia, la cuarentena, toda esta etapa que venimos transitando? Yo creo que la situación de justamente perder la rutina, adaptarse a un cambio distinto, la gente que trabajó, por ejemplo, que trabaja en empresas, que de pronto se tuvo que trasladar con su trabajo a su casa, perdió su intimidad, tiene que correr a sus hijos y Claro. a sus maridos, o sea, realmente han consultado mucho en situaciones de mucha angustia, no digo con una ideación suicida, pero sí Claro. muy angustiadas, muy estresados, que justamente tiene que ver con esta imposibilidad de poder entender el trabajo en la casa, porque uno dice, yo, bueno, no lleves el trabajo en la casa, bueno, por ahí hablo de situaciones, ahora tenés que trabajar en tu Claro. casa con la pantalla, que no hagan ruido, que Claro. es Y que también ahí es difícil separar los horarios, los tiempos. la, Tal vez la estás escuela de trabajando todo los el día. chicos, la escuela de los chicos, así. Sí. No, sí, yo creo que la pandemia movilizó muchísimo, muchísimo todas estas situaciones, también la situación de quedarse solo, de sentirse solo, y Sí. también esta cuestión de no saber hasta dónde, ¿no? Por suerte hoy estamos como pareciera un poco más relajados, Tal cual. pero esto de pareciera no tener un fin, ¿no? Eran 2 semanas, después fue un mes, Claro. y pasó casi 2 Una años. incertidumbre, ¿no? Exacto. Que generó en la gente. Y para mucha gente que significó también la pérdida de su trabajo, de sus proyectos. Totalmente. Muchas áreas De sus que quedaron. familias, viste que el número de divorcios y Sí. separaciones también Muy- aumentó. sí, sí. Eh, fue un cambio bastante importante y brusco. Exacto. Y también para los adolescentes, ¿no? Y sobre todo para ellos, o sea, de pronto estar confinados y en un contacto social con sus pares, solo a través tal vez del teléfono, pero la escuela es parte de un mundo en el que Sí. ellos obviamente crecen también, Sí, entonces totalmente. fue Y el bastante importante. relacionarse, que también es nutrirse, ¿no? Cada uno. Susana, y aquí tenemos, por ejemplo, en caso de una urgencia, ¿no? Si tenemos algún familiar, alguna persona que vemos que esté en ese proceso, de repente en ese momento crítico del Los suicidio. síntomas de alarma para los que hay que estar atentos son los cambios conductuales que va presentando la persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros estamos atentos a esto de decir, bueno, no te preocupes que ya no voy a ser un problema para vos dentro de poco, o realmente lo único que quiero es morirme y no ser más un problema para vos, Sí. o sea, estas cuestiones que parecieran frases muy adolescenciales, Claro. sí, mirá lo que dice, prestar atención, Claro. buscar ayuda en un tratamiento ambulatorio, porque en este momento todavía hay posibilidades tal vez, al ser escuchado, de poder acompañar y trabajar en un tratamiento ambulatorio. Pero era cuando ya hay el accionar, ¿no? Claro. Cualquiera sea, el me corto, el tomo algo Claro. para matarme, o cuando ya hay una acción que realmente ponga en riesgo la vida de una persona, entonces en ese momento, no importa cuál sea la situación, hay que acudir a las urgencias del hospital. Claro. ¿Sí? Y Ah, que en realidad perfecto. hasta esas situaciones, en la medida que sean acudidos al hospital, son también como denunciadas, ¿no? Están como, a partir de ese momento, Ajá. quedan como asentadas, Ujú. ¿sí? Porque esta persona está en riesgo de vida. Claro, está ¿Sí? bien. Qué importante es eso, ¿no? Acudir al profesional, acudir a una emergencia, que quede eso registrado, porque a veces en un familiar, en una madre, en un padre, se desborda, ¿no? Se desborda. Y también hay mucho de esto del tabú, ¿no? O sea, no, pero ¿cómo nos vamos a ir?
¿no? Claro. A algún lugar a decir Que todos van a saber que... Exacto, Sí. ¿sí? Me cuesta mucho decirle esto que ella dice que se quiere matar. O sea, Claro, también está todo esto que es parte del mismo cuadro, claro. ¿no? Y que tal vez esa sea la forma de salvarla, de salvar a esa persona. Totalmente, totalmente. ¿No? Es la forma Es de la salvar forma a de esta persona. salvarla, exactamente. Nosotros hemos tenido casos donde han venido al consultorio ambulatorio diciendo, ayer se tomó una tableta de pastillas, por ejemplo, Claro. ¿no? O sea, y tiene que ir al lavado de estómago y tiene que tener, eso tiene que quedar asentado Claro. por el registro que necesita esta persona de lo que está pasando. Exactamente. ¿Sí? Y la gente que te está escuchando, bueno, estamos viendo el número de Cuidarte del Centro de Rehabilitación en pantalla, pero ¿cómo puede hacer? ¿Se comunica ese número? ¿Llega hasta alguna de los establecimientos de Cuidarte? Sí. Vuelvo a repetir, si los síntomas son cambios conductuales que aún no han llegado a la situación de la acción, claramente podemos iniciar un tratamiento ambulatorio. Claro. Pero la accionar es en el hospital de salud, tanto escuela, tengo entendido que las emergencias es por la escuela, Sí. y allí en realidad, en general, son derivados, o sea, son atendidos por personal de salud mental del hospital, de escuela o del Hospital Vidal o del Hospital Llano, donde hayan Sí. llegado, y luego son derivados a Sí. el Hospital de Salud Mental, digamos. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Qué importante tener toda esta información, porque me imagino también que para un familiar o para una persona que está en esa situación debe ser difícil también. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago sí. con...? Y están digamos, desorientados y desencajados y obviamente que pareciera que esto no Sí. es real, ¿no? Pero actuar a tiempo es lo más importante. Entonces, primero prestar atención a esas señales, a esas frases que escuchamos. No desestimar esta idea de ya no voy a estar, no desestimarla. Claro. Tomar digamos, en cuenta Ya no va a lo que ser una está molestia, para ya no voy a vos, estar. exacto. Eso que pareciera también el pasar factura o Sí, pero inclusive hasta la indiferencia misma, que es muy común, ¿no? O sea, no me interesa nada, no me importa ni que lleve mi ropa preferida, ni como, ¿no? Entendiendo que me estoy desprendiendo de lo que antes sí era una motivación, un interés para mí. Todas estas cuestiones, y creo que el tema de este día tiene que ver con esto, ¿no? Con Sí. detectar precozmente este tipo de conductas Sí. para que justamente podamos salvar vidas. Exactamente. Desde la casa y desde la familia. Exactamente. Muchas gracias, Susana. A vos, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Soy de La Pampa, señor, traigo humildad en la garganta. Faime llegó a Corrientes para superar todo lo que conocías en servicio de remises.